El día de hoy, hermanos, continuamos con nuestra serie de creencias esenciales. Creencias esenciales de la Iglesia Palabra Viva. Estamos considerando cuáles son aquellas doctrinas que son el fundamento de nuestra vida y de nuestro pensamiento como creyentes. Y hoy tenemos ya, creo que el cuarto sermón de nuestra serie, si mal no lo recuerdo. Y estamos, el cuarto o el quinto sermón. Y estamos estudiando particularmente la segunda doctrina que es esencial para ser creyentes y que es esencial para nosotros como Iglesia Palabra Viva. La primera doctrina es la preeminencia de las Escrituras. Creemos que la creencia más básica de todo creyente es que las Escrituras son verdad y ellas son preeminentes en todo lo que creemos y practicamos. Y en segundo lugar, la segunda doctrina que vemos esencial en las Escrituras es la centralidad del Evangelio. La centralidad del Evangelio es la creencia de que toda la palabra de Dios, que es preeminente, tiene el objetivo de darnos sabiduría para la salvación por la fe en Cristo Jesús, como dice 2 de Timoteo, capítulo 3. Y por eso entendemos que todo lo que hace la Iglesia tiene que estar enfocado, debe expresar o debe aplicar el Evangelio de Jesucristo. Y hoy vamos a continuar en este punto, la centralidad del Evangelio. Y hemos seleccionado para desarrollar este punto el pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. La semana pasada estuvimos estudiando una primera frase en este pasaje. La frase "así que vemos allí en el principio del versículo. Romanos capítulo 1, versículo 15 dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La semana pasada estudiábamos esta frase muy importante, así que da inicio a nuestro pasaje. Esta frase nos señalaba que este texto está conectado con los 14 versículos anteriores. Y yo señalaba en el sermón anterior que básicamente así que lo que dice es que Pablo tenía unos motivos por los cuales predicar el Evangelio. Y estuvimos considerando 5 motivos allí en los versículos anteriores. Pero hoy vamos a considerar una segunda frase de este pasaje. Y es la frase el Evangelio. Es una frase clave de este pasaje. Aparece 3 veces en nuestro pasaje. Y es la doctrina que va a predicar Pablo. Es el enfoque de la doctrina de Pablo. Y por eso he estado considerando la relevancia de dedicar unas semanas, hermanos, a considerar esta frase, el Evangelio. Considerar el contenido de esta frase y considerar las implicaciones de esta frase en la carta a los romanos y en la teología del apóstol Pablo. Así que vamos a comenzar. Hoy vamos a estar estudiando un primer aspecto de esta frase, el Evangelio, que nos va a ayudar a comprender lo que debemos predicar y cómo debemos hacerlo. Así que vamos a dar inicio. El título del sermón es el siguiente: la naturaleza regocijante del Evangelio. La naturaleza regocijante del Evangelio. Permítanme leerles una introducción. ¿Alguna vez te has preguntado cuál debería ser nuestra respuesta emocional ante el Evangelio? Plantearnos esta pregunta será crucial porque nuestra respuesta a ella determinará nuestras expectativas y métodos en el ministerio. Permítanme explicarme. Si nosotros entendemos que la respuesta ideal a la predicación del Evangelio es el miedo, nosotros vamos a tender a enfatizar aspectos como el anuncio del infierno, la inminencia del juicio de Dios y el poder de Satanás sobre aquellos que permanecen en incredulidad. Si por el contrario, nosotros entendemos que la respuesta psicológica ideal al Evangelio es la aceptación propia y conocer el amor incondicional de Dios,
entonces vamos a tender a enfatizar un evangelio enfocado en la gracia, un evangelio enfocado en la esperanza de los peores pecadores. Y vamos a seleccionar, vamos a darle prioridad a historias como la de la mujer adúltera de Juan 8. Si por otra parte nosotros entendemos que la respuesta ideal al evangelio es una oración de arrepentimiento que ocurre en el mismo momento que predicamos, vamos a enfatizar la urgencia de recibir a Cristo ahora. Y podemos tender a animar a nuestros oyentes a hacer la oración, incluso si no están dispuestos a abandonar aspectos pecaminosos de su vida. Y lo que quiero señalar con estos ejemplos es que las expectativas que tenemos como en relación a la respuesta que debemos recibir de nuestros oyentes va a moldear la forma en la que predicamos, va a moldear el contenido de nuestro mensaje y va a moldear la manera en la que expresamos nuestro mensaje. Y por esto, hermanos, es muy importante que como iglesia reflexionemos sobre el contenido del evangelio y la manera de predicar el evangelio de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras. Hoy vamos a considerar uno de los muchos aspectos del evangelio que se ven en estos 17 versículos, del versículo 1 al 17. Y eso va a construir nuestro entendimiento de esa frase, el evangelio, para que sigamos con el texto de Romanos 1, 15 al 17. Entonces, tengo 4 puntos. El título del sermón es La naturaleza regocijante del evangelio. Y vamos a considerar 4 cosas sobre la naturaleza regocijante del evangelio. Lo primero, el evangelio es una buena noticia. El evangelio es una buena noticia. Amados hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, cuando leemos la palabra evangelio, esa palabra no está traducida, esa palabra está transliterada. Esa palabra, si nosotros la buscáramos en un diccionario, el diccionario nos diría, evangelio significa buena nueva. La palabra no ha sido traducida en esta versión, en la Reina Valera, pero eso es lo que significa la palabra evangelio, buena nueva. Y básicamente comunica que el mensaje que proclamaba el apóstol Pablo, que proclamaba Jesús y que nosotros debemos proclamar, es esencialmente un anuncio que debe traer felicidad. La esencia del evangelio es la de un anuncio que debe alegrar al que lo escucha, porque es una buena noticia. Es una buena noticia. Y quiero que comencemos hoy. Permítanme hacerles unas lecturas breves de algunos ejemplos en la Biblia en los que notamos que el evangelio realmente es una buena noticia, porque el efecto que trae en los que lo creen es alegría. Por ejemplo, este evento ustedes lo van a recordar. En el día de Pentecostés, cuando se comenzó a proclamar el evangelio completo, con la resurrección del Mesías incluida, dice Hechos que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La respuesta de los primeros creyentes del evangelio fue un estallido de gozo, un estallido de alegría que los movió a hacer obras increíblemente generosas por el efecto que había tenido el evangelio en ellos. Trajo alegría, trajo una increíble alegría. Otro evento típico, famoso del efecto del evangelio es la evangelización de Samaria. Cuando estalla la primera persecución contra la iglesia de Jerusalén, los creyentes iban predicando el evangelio. Y Felipe, en particular, predicó en Samaria. Y dice el texto del libro de Hechos que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz,
y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Y un último ejemplo que también es muy famoso es la conversión de un alto oficial de la reina Candace, esa reina de la región de Etiopía. Dice el pasaje que luego de que este hombre escuchara el evangelio por boca de Felipe, mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Siempre que vemos las Escrituras y vemos personas que reciben el Evangelio, la respuesta de los creyentes del Evangelio, la respuesta ideal, normal, de alguien que cree el Evangelio y que lo entiende, es alegría, es un enorme gozo. Hermanos, y esto es de esperarse. ¿Qué otra reacción lógica hay para un anuncio de esperanza eterna por el perdón de nuestros pecados? El Evangelio anunciaba a las prostitutas, a los homosexuales, a los corruptos, a los estafadores, a los ladrones, a los adúlteros, a los homicidas, que podían ser salvos de la ira de Dios y ser herederos del paraíso al arrepentirse y someterse a Cristo. Por esto los creyentes estallaban de gozo cuando el Espíritu Santo confirmaba que eran salvos. Por esto daban frutos increíbles de alegría, abrazando la justicia cristiana. Es la reacción lógica al Evangelio porque es la mejor noticia que se puede escuchar. Sin embargo, vemos en las Escrituras y en la experiencia cotidiana que muchas personas reciben el Evangelio como algo irritante, en lugar de recibirlo como una buena noticia. Aunque esto es irracional, que te den una buena noticia y tú te molestas, tristemente es la reacción de la mayoría de las personas ante el Evangelio. El Señor Jesucristo le advirtió esto a sus discípulos desde el principio. Él le dijo a los apóstoles: cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y serán llevados delante de gobernantes y reyes por mi causa. Incluso el apóstol Pablo, el misionero más ilustre de la historia, que hacía milagros, señales y exorcismos, fue despreciado por todas partes de Asia Menor y Macedonia, siendo azotado, encarcelado y finalmente sentenciado a muerte por causa del Evangelio. Dice el libro de Hechos que cuando él predicó el Evangelio en Atenas, los atenienses se burlaban cuando escucharon que él predicó acerca de la resurrección de los muertos. Hermanos, el Evangelio, aunque es una buena noticia, resulta piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. El ser humano, lamentablemente, vive según la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire. El ser humano natural vive en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido su entendimiento por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, dice Efesios capítulo 4. Y así éramos nosotros, Escuchábamos el Evangelio y lo recibíamos como una locura, como una necedad, como una molestia, a pesar de que era una buena noticia. La diferencia estuvo cuando la gracia de Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos y conocer la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Allí fue que creímos el Evangelio, ahí fue que lo atesoramos. El Evangelio debería traer gozo, porque es una buena noticia. Sin embargo, solamente alegra al que lo recibe por la fe. El que no cree, lo recibe como locura, a pesar de que esto es irracional. Ahora, hermanos, vamos a dedicar el resto de este sermón a considerar 3 puntos más. Pero a partir de este momento, ya hemos entendido que el Evangelio es una buena noticia, que el incrédulo recibe como mala noticia, como algo irritante, no como mala noticia, sino más bien como algo irritante. Pero ahora quiero que estemos reflexionando
sobre las implicaciones de esta naturaleza regocijante del Evangelio. ¿Qué implica eso para nuestro ministerio como creyentes, como iglesia? El segundo punto de este sermón, y en respuesta a esta pregunta que planteo, es que debemos predicar el Evangelio de tal manera que la respuesta lógica, la manera en la que comunicamos, sea alegría. Debemos predicar el Evangelio de esa manera, porque esa es su esencia, ¿cierto? Es una buena noticia, y por eso deberíamos comunicarlo como una buena noticia. Aunque es probable, quiten ese lo más probable, aunque es probable que nuestro oyente reaccione en incredulidad y rebeldía, esto nunca debe ocurrir a causa de la manera en la que predicamos el Evangelio, sino a causa de la resistencia de nuestro oyente al Evangelio, pero nunca debe ocurrir por la forma en la que lo comunicamos. Hermanos, el Evangelio es una buena noticia y debe anunciarse como una buena nueva, algo que debe despertar alegría y gozo en el oyente. Nuestra predicación del Evangelio debe ser de este tipo. Debe parecerse más a el anuncio de la cura del COVID, la cura definitiva del COVID. Debe parecerse más a eso que a un anuncio de que la Tercera Guerra Mundial es inevitable. Debemos predicar el Evangelio como la buena noticia que es. Debemos transmitir ese aspecto de maravillosa noticia que es el Evangelio. Sin embargo, hermanos, es imposible que nosotros prediquemos el Evangelio como una buena noticia si todavía no hemos experimentado los beneficios del Evangelio. Es imposible que contagiemos a otros de alegría si estamos de luto. Si no hemos creído realmente el Evangelio, ¿cómo vamos a expresar su gozo? Hermanos, los estudiosos de la comunicación afirman que la mayor parte de la información que transmitimos ocurre, esa transmisión de información ocurre en su mayoría por señas, por gestos, por entonaciones, por la velocidad en la que decimos las cosas, por nuestro estado de ánimo. Esas cosas comunican más incluso que la información cuando estamos en el día a día. Por eso, a menos que nosotros asimilemos el Evangelio con todo nuestro ser, con nuestras emociones, con nuestros afectos, con nuestro entusiasmo, con nuestra experiencia, no podemos transmitir la buena noticia como buena noticia, con el gozo que debería desprender en nosotros. Los mejores evangelistas son aquellos que han vivido el beneficio del Evangelio de tal manera que los exhalan esos beneficios, exhalan los beneficios del Evangelio. Hermanos, aunque nosotros como iglesia dominemos la teoría del Evangelio, solo seremos evangelistas eficaces cuando disfrutemos el gozo del Evangelio, cuando disfrutemos la aceptación de Dios, el perdón de Dios, el arrepentimiento, el consuelo del Evangelio. Ahí podremos transmitirlo de una manera efectiva. Sin embargo, hermanos, debemos cuidarnos de un peligro. Debemos cuidarnos de actuar emociones gozosas para ser comunicadores eficaces. ¿Han visto eso? Personas que fuerzan sus emociones para tratar de comunicar algo, pero se evidencia que no las sienten. Debemos cuidarnos de eso. No debemos actuar emociones porque eso es hipocresía, eso no es una virtud. Más bien, si nosotros vemos que nos cuesta expresar el gozo del Evangelio, debemos examinar más profundo cuál es la raíz de nuestro problema. Hermanos, puede ser que a nosotros nos cuesta comunicar el gozo del Evangelio porque todavía no hemos creído. De verdad, puede ser que estemos en la iglesia, puede ser que sirvamos en un ministerio, puede ser que seamos pastores y que todavía no confiemos solo en Cristo para nuestra salvación en el día del juicio. Y por eso no podíamos comunicar el gozo del Evangelio. Puede ser también que no hemos entendido el contenido del mensaje, no hemos entendido la información. Muchas veces llegamos a la iglesia y somos atraídos por el calor de la comunidad. Somos atraídos por los beneficios psicológicos que aporta tener una comunidad amorosa, o por los beneficios económicos o materiales que aporta. O somos atraídos por sentirnos parte de algo, parte de un movimiento, parte de un grupo de personas que está en algo.
Pero todavía no hemos comprendido por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué estamos en este lugar? Estamos aquí porque creemos que el Rey del mundo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para perdonar a todos los que se arrepienten y se someten a Él. Y estamos aquí para esperar una nueva tierra y un nuevo cielo que heredaremos para siempre. Estamos aquí por eso. Si ese no es el motivo por el que estamos, puede ser que no hayamos entendido el Evangelio y por eso no podemos comunicar la naturaleza regocijante del Evangelio. O puede ser que hayamos creído el Evangelio, pero haya pecado sin arrepentimiento en nuestras vidas. Por eso el espíritu se contrista y no se experimenta frutos como el gozo, como el amor que debe tener un creyente, que son frutos del espíritu, pero no se viven porque Él está contristado por nuestro pecado y no podemos transmitir el gozo del Evangelio. O puede ser, hermanos, que nos falte también reflexionar sobre el Evangelio. La vida humana es de tal tipo que necesitamos permanentemente meditar en las virtudes de Dios, recordar la redención de Dios para permanecer avivados en nuestros afectos. Cuando caemos en los afanes, en el día a día, hacemos actividades, hacemos esto, hacemos aquello y no meditamos en la gracia de Dios, nuestros afectos decaen y no percibimos el gozo del Evangelio porque no administramos, no cultivamos nuestra percepción de la gracia de Dios. Cualquiera que sea, hermanos, el punto donde nosotros nos hallemos, necesitamos reconocer nuestro pecado y acudir a Cristo en arrepentimiento. Cualquiera que sea el punto en el que nos encontremos de estos que hemos mencionado u otros, necesitamos venir a Cristo que ofrece gracia y perdón para todos los que quieran creer en Él. Debemos someternos a su reino, debemos abrazar su justicia y vivir esperando su redención, su manifestación gloriosa. La solución es la misma, debemos ir a Cristo, someternos a Él y gozarnos en la redención que Él nos ofrece. Y otro aspecto que debemos entender sobre el hecho de que hay que comunicar el Evangelio como una buena noticia, es que debemos revisar el contenido del mensaje que anunciamos. Si nosotros examinamos el mensaje que predicamos y la reacción lógica a ese mensaje no es alegría, seguramente hemos quitado algunos de los elementos bíblicos del Evangelio. El Evangelio ciertamente anuncia que se acerca el día del juicio y que es inminente, y que en ese día Dios derramará su ira sobre todos los que permanecen en rebeldía. Pero el punto del Evangelio es que tienes esperanza porque Cristo murió en la cruz por tus pecados y puedes ser redimido y limpio de esas transgresiones y ser adoptado en la familia de Dios hoy si crees el Evangelio. A pesar de que anuncia la justicia y el juicio de Dios, te dice la buena noticia de que puedes ser salvo de la ira. El Evangelio tiene que comunicarse como una buena noticia en la manera en la que lo decimos y en el contenido que comunicamos. Y la única manera de hacer esto, hermanos, es recibir el Evangelio, vivir sus beneficios y meditar en el Evangelio. Necesitamos meditar en el Evangelio, necesitamos leer las Escrituras, orar las Escrituras, estar en la iglesia, escuchar el Evangelio y animarnos con el Evangelio, y allí tendremos el gozo para anunciarlo como una buena noticia. Nuestro tercer punto. ¿Qué implica que el Evangelio sea un mensaje regocijante? Y vamos a considerar un tercer punto. Y es que el Evangelio debe mostrar tanto el carácter justo de Dios como el carácter bondadoso. Así debe ser nuestro mensaje cuando lo comuniquemos. El Evangelio es una buena noticia porque precisamente anuncia la salvación de un día de ira, de una condenación increíble, hasta que nuestro oyente o hasta que nosotros no entendemos que el fin del mundo se acerca y en ese fin del mundo todos seremos condenados por nuestra maldad y necesitamos redención. Hasta que no entendamos eso, no hay buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia si no hay un peligro?
¿De qué me van a advertir si no existe el peligro? El Evangelio es salvación porque te anuncia la realidad de la que tienes que ser salvo. Y por eso debemos anunciar el carácter justo de Dios. Pero igualmente, en la predicación del Evangelio debemos anunciar el carácter bondadoso de Dios. Porque lo que Dios hace es que da a su Hijo para que tú seas salvo de su propia ira. Él te ama y dio la vida de su Hijo para adoptarte a ti, a pesar de que es santo y no va a detener su juicio. Él es justo y bondadoso al mismo tiempo. Es justo para nunca tener por inocente al culpable. Y es bondadoso para recibir a todo el que abandona su pecado y se somete al Mesías. Debemos comunicar el balance del carácter de Dios. Hermanos, cuando nosotros predicamos de manera íntegra el carácter de Dios, se remueven muchas barreras para la predicación del Evangelio. En algunas culturas, algunos critican, incluso en esta cultura, algunos critican el carácter flexible de Dios, que es capaz de perdonar a los peores pecadores. Y otros repudian el carácter justo de Dios, que no me acepta en el pecado en el que yo vivo. Sin embargo, cuando nosotros comunicamos fielmente el balance del carácter justo y bondadoso de Dios, se remueven muchas de estas barreras. Ya las barreras no son por nuestra mala comunicación, sino por la rebeldía del oyente. Pero es importante que comuniquemos fielmente este carácter precioso de nuestro Salvador. Pero una vez más, hermanos, es imposible que nosotros comuniquemos el balance del carácter de Dios si nosotros no lo conocemos primero. Si nosotros no meditamos en los atributos de Dios por medio de las Escrituras, de la oración y de la comunidad cristiana, no podemos transmitir ese balance de carácter maravilloso que está en el Señor. Nuestra mente tiende a divagar, hermanos, del conocimiento de Dios. Nuestra mente, nuestro desconocimiento, es como el pasto a las orillas de la avenida de los Próceres. Está creciendo todo el tiempo y hay que estarlo podando en todo momento para que no siga creciendo. Así es nuestra tendencia a desvariar del carácter santo y bondadoso de Dios. Necesitamos permanecer en las disciplinas espirituales. Necesitamos meditar las Escrituras, necesitamos orar las Escrituras, necesitamos la iglesia que nos recuerda a renovar nuestra mente en la verdad de Dios. Y de esta manera, hermanos, nosotros comprendemos el Evangelio, comprendemos el carácter, el balance, es justicia y es bondad, las dos cosas, y predicamos fielmente el carácter justo y bondadoso de Dios. Debemos comunicar el Evangelio como el balance entre la bondad y la justicia de Dios. Y un último punto, hermanos, sobre las implicaciones de la naturaleza regocijante del Evangelio. Es que, si bien debemos predicar el Evangelio como buena noticia que es, si bien debemos comunicar el carácter bondadoso de Dios en la predicación, también, ojo hermanos, debemos anticipar oposición. Cuando anunciemos la buena noticia, debemos anticipar oposición. Amados hermanos, aunque esto es ilógico, que por una buena noticia nosotros seamos perseguidos, así somos los pecadores. Amamos tanto nuestro pecado que preferimos disfrutar el camino, el trayecto a la condenación, que cambiar de rumbo y acudir al arrepentimiento. Así somos, hermanos. Quiero mostrarles un pasaje, Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Este pasaje es muy impactante, Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Este pasaje nos muestra el fin del mundo, cómo Dios va a terminar la historia con su ira sobre los hombres que permanecen en rebeldía. Y ya estos son los últimos juicios que Dios va a traer sobre la tierra. Y miren lo que dice el pasaje, Apocalipsis 16, versículo 9. Apocalipsis 16, versículo 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas,
y no se arrepintieron para darle gloria. Esto se repite más de una vez en esta serie de juicios. Algunos de nosotros pensamos, mira, tal persona creería solamente si tuviera más señales. Pensamos así. Hermano, eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, resucitó a Lázaro y los líderes de la nación decían, ay, tenemos que matar a Lázaro. Así somos. Así somos los pecadores. Por eso, hermanos, debemos entender y debemos aceptar que predicar el Evangelio implica oposición de los que no creen. Quiero que vayamos a un pasaje en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. En este pasaje, hermanos, el Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos para predicar. Y miren lo que Él les dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Amados hermanos, este pasaje presenta con extrema claridad el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es a seguir a Cristo sin importar las consecuencias. El Evangelio la persecución es algo tan típico de la predicación del Evangelio que Jesús entrenó de esta manera a los predicadores. El Evangelio trae oposición. Eso es algo propio del Evangelio. El apóstol Pablo dijo que todos los que quieran vivir piadosamente enfrentarán persecución. Amados hermanos, y quiero hacerles una advertencia, y quiero decirles que quiero hacer esta advertencia porque les amo, porque amo a mi familia, amo a mi hijo, los amo a todos ustedes. Y debemos hacer esta advertencia que presenta el Evangelio. Amado oyente, debes saber que el que rehúsa seguir a Cristo, dispuesto a pagar el precio por ser su discípulo, será condenado en el día del juicio. No será, hermanos, ese tipo de cristianismo superficial que no se compromete con la obediencia del Evangelio el que irá al reino de los cielos. No será ese tipo de creyente. Será el tipo de creyente que asume, que acepta el reino de Jesucristo sobre su vida y que está dispuesto a tomar su cruz y seguir a Cristo. Nosotros creemos que el Evangelio es, cree un poquito ahorita que mientras que aprendas, decidirás creer más. No es así. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, no puede ser mi discípulo, dice Jesús. En Lucas 14 vemos que Jesús dice, se voltea y le dice a las multitudes, les voy a decir algo. Ustedes deben ser como ese hombre que va a edificar una casa. Cuando ustedes evalúen si van a creer o no el Evangelio, deben ser como un hombre que edifica una casa, que se sienta y calcula si puede terminar la casa. Si no la puede terminar, que no empiece, que no empiece. Así es el Evangelio. Amado oyente, si tú no quieres decidir someter toda tu vida al reino de Cristo, no puedes ser de Cristo. No eres creyente, no eres cristiano. Este es el único evangelio que existe, este es el evangelio de las Escrituras. Y porque yo te amo, yo te digo esto. Es el evangelio de Jesús. Y cuando las multitudes oyeron a Jesús, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? ¿Cierto? Pero es el Evangelio, hermanos. Cristo es el Rey del mundo.
y solamente sus súbditos heredarán la tierra. Ahora, hermanos, quiero aclarar que cuando yo enseño esto, no les estoy animando a discutir y contender con las personas a las que les predican. Debemos predicar abrazando la persecución, debemos aceptarlo y perseverar ante la prueba hasta el fin, como vemos en Apocalipsis, debemos perseverar. Pero esto no implica que Dios nos llama a ser contenciosos, a tener diferencias innecesarias por el Evangelio. No es verdad. Muchos de nosotros, yo mismo, hemos confundido el llamado a abrazar la persecución como una licencia para ser contenciosos con las personas que no creen. Yo era así. Hermanos, esto es un error. Jesucristo le enseñó a los apóstoles que ellos debían ir a una ciudad, predicar el Evangelio, y si no los escuchaban, ¿qué debían hacer? Sacudir sus pies e irse. Ese es el llamado del Evangelio. Predica el Evangelio, aclara el Evangelio, razona con el Evangelio, percibe que tu oyente ya lo ha escuchado, y si no te escucha, sacude tus pies. Ya terminó tu responsabilidad. Esta es la causa por la que nosotros peleamos tanto a veces con nuestros familiares. Queremos convertirlos a juro, y no es así. Jesús nos llama a predicar, y si el oyente no cree, sacudes tus pies. Ya se terminó. Hermanos, y una vez que yo entendí este principio, mis confrontaciones se reducieron en un 100% prácticamente. Ya yo no contiendo con personas, porque presento el Evangelio y cuando no quieren oír el Evangelio, sacudo mis pies. No hay conflicto por esto, aunque va a haber persecución. Amados hermanos, el Evangelio siempre será ofensivo para el oyente que no cree. Pero esto nunca debe ocurrir porque somos descorteses, porque somos groseros, porque somos fastidiosos o porque somos imprudentes. No puede ser por eso que el oyente se ofenda. Eso ofende a cualquiera, así no sea el Evangelio. El oyente se va a ofender es por la verdad del Evangelio, no por nuestro mal carácter. Nosotros debemos entender eso. Quiero compartirles dos pasajes. Vamos a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Versículo 6, capítulo 4, versículo 6. El Espíritu Santo mueve al apóstol Pablo a enseñarnos a hablar así. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así debemos hablar, siempre. Palabra con gracia, sazonada con sal, para que siempre sepan cómo deben responder a cada uno. El creyente debe ser alguien que siempre está refrenando su lengua y que siempre está pidiéndole al Espíritu Santo sabiduría para entender, Señor, ¿cómo digo esto? Para que sea verdad, pero no poner tropiezos innecesarios. ¿Cuál es la palabra de gracia oportuna para predicar el Evangelio ahora? Así debemos ser nosotros. Y quiero mostrarles otro pasaje en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así debemos ser. Debemos estarnos preparando constantemente para poder comunicar efectivamente el Evangelio, aprender de la verdad de Dios y cómo comunicarla.
Y además de eso, debemos comunicarla siempre con dos actitudes. Con mansedumbre, debemos ser mansos cada vez que predicamos, y con reverencia. Eso debe definir nuestra metodología de predicación. El mensaje es el mismo, el mensaje no cambia, es una buena noticia, habla de la justicia y de la bondad de Dios, pero la manera siempre debe ser gracia, mansedumbre, reverencia y la palabra oportuna para entender cómo debemos responder en cada ocasión. El siervo de Dios no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Hermanos, el Evangelio siempre ofenderá a los rebeldes, pero un creyente maduro nunca debe ofender por su carácter. Nunca ofende por su carácter. Concluyendo, hermanos, el primer aspecto que hemos estudiado hoy del Evangelio es que el Evangelio es una buena noticia. Su naturaleza es la de un anuncio que trae alegría, porque el término Evangelio significa buena noticia. Por eso debemos comunicarlo como un anuncio feliz. Debemos transmitir el gozo del Evangelio en nuestro mensaje y en nuestra manera de transmitirlo. Y por eso, hermanos, tanto el contenido, debemos revisar el contenido y debemos crecer en el conocimiento de Dios para poder expresar fielmente el mensaje que salva a los pecadores. Y siempre recordemos, hermanos, que el Evangelio confrontará a los que no creen y los ofenderá, pero nunca debe ser nuestro carácter que no se conforma a la imagen de Jesucristo. Si esta mañana hay alguien que aún no ha creído el Evangelio, que aún no ha sometido toda su vida al reino de Jesucristo, quiero anunciarles que hay una buena noticia para ustedes. La buena noticia es que Dios ha pasado por alto todos tus pecados. Todos los ha pasado por alto porque Él es así. Él es perfecto y bondadoso. Y Él, por su amor, te ofrece que tú seas perdonado de todo lo que has hecho. Él te ofrece perdón gratuitamente. Él dio a su Hijo para que muriera por tu pecado y por mi pecado, para que te salve. Pero Él demanda de ti que tú abandones tu vida de pecado, que te sometas al reino de su Hijo y que vivas el resto de su vida para agradarle a Él, de tu vida para agradarle a Él. Si tú crees el Evangelio de esta manera, eres salvo, tienes vida eterna y heredarás la tierra nueva que Él va a hacer, una creación perfecta y gloriosa, donde no habrá sufrimiento, llanto, dolor, no habrá ninguna clase de mal, sino que los que hemos creído en Cristo seremos sus súbditos para siempre y viviremos en una tierra gloriosa, donde mora y reina la justicia. Gloria a Dios por el anuncio del Evangelio, hermanos, demos un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Evangelio trae alegría, ¿verdad que sí? Así es, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar entonando un cántico más al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu glorioso Evangelio. Gracias, Señor, porque nos has dado el buen anuncio de que hay esperanza para nosotros. Podemos ser salvos de las tinieblas en las que vivimos si nos aferramos a la luz verdadera que es Cristo. Gracias porque has llegado para inundar nuestra vida de alegría. Somos felices por Cristo. Tenemos dolor y tristeza, pero Él nos consuela. Tenemos alegría y Él la potencia. Tenemos dudas, pero Él las disipa, Señor. Él es nuestro Salvador y por eso lo amamos y queremos aprender a anunciarlo. Llena tu iglesia de tu espíritu y de poder para anunciar tu evangelio y glorificarte entre las naciones. Te pedimos estas cosas y trae salvación en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.